Saludos mi gente, espero que estén todos muy bien. Hace tiempo que no hacemos un camping y hoy tuvimos la oportunidad de visitar este precioso lugar, una finca muy privilegiada, muy bonita en el pueblo de Yauco. Le voy a decir ahorita el nombre, yo sé que ya muchos saben dónde es, pero para que esté incógnita dónde es. Pero estamos, mira, súper motivados. Hola. Saludos a todos. Está Zoe grabando. Yes. Así que nada, pasándola bien, le vamos a mostrar un poco lo que es el lugar. Ya cayendo la noche. Ya. Lo que se escucha es el río, Coquis. la cascada, los coquis, los pajaritos. Sí, llegamos como a las 4 de la tarde, más o menos. Es tardecito, sí. Siempre decimos, vamos temprano, para llegar temprano, muchachos. Además, nos fuimos por la ruta del Are, por Castañer. Sí. Disfrutamos toda esa ruta bien chévere. Pero nada, aquí estamos, así que espero que les guste el video, que les gusten las imágenes que les vamos a mostrar. Y seguimos para adelante, vamos allá. Yes. Bienvenidos a el canal y bienvenidos a The River Cave. En el pueblo de Yauco. Buenos días, ya nuestro primer día aquí, amanecimos y esto es lo que se ve aquí. Mira esto. Caminas por aquí. Este es el camino que te lleva al río, al charco. Pero algo que me gustó de esta facilidad es los animalitos que aquí viven. Los pájaros cantando. De verdad está cool. En este árbol hay un pájaro carpintero, pero no logro verlo. Lo escucho que está ahí como que haciendo su trabajo, pero al parecer está del lado de allá y no se puede ver. Pero está cool. De verdad el ambiente es relajante. Súper chévere. Pues ya tú sabes, amaneciendo aquí. Estos son los diferentes animalitos que tenemos aquí en la finca. Así que nítido. Ya mismo vamos al río, que es por allí para abajo. Pues por aquí es el camino para bajar al río. Hay unas escaleritas para que puedan tener mayor confort. Pero nos dijeron que hay un caminito por aquí que sale entre medio de unas rocas. Vamos a ver si podemos llegar por ahí para adentro. Ahí va, el atrevido.
Vamos a ver si llegamos a la cascada. Está bien fría el agua, pero ya una vez uno se mete, pues el cuerpo se va temperando. Así que miren por dónde vamos, para la cascada. Uno de los atractivos más bestiales que tiene esta finca. Así que vamos a ver si llegamos. Estamos llegando. Estoy cansado. Miren esto, mi gente. Aquí tenemos a Jesús, que acaba de salir de la cueva. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en la cueva. Nítido. Hay que llegar nadando todo el tiempo porque es muy profundo y no hay espacio para aguantarse. Tienes que ponerte así de ladito. ¿Cómo hay que ponerse? Para que no te hunda, porque no es muy profundo. Y la presión del agua es fuerte también. Sí, pero uno entra poco a poco. Es grande el espacio allá adentro. Es como un embudo. Ok. Está nítido. Está chévere. Qué bueno. Fijado, sí. El show. No, vamos a ver aquí qué están haciendo en la cocina. Bueno, Cuéntame, ¿qué estás haciendo por aquí? hice brócoli yo misma. Sí. La verdad es que mamá es ¿Qué la pasó? que está cocinando, así que no se preocupen. Ah, cuéntame, mamá, ¿qué estás haciendo? Unas caderitas. Unas caderitas con brócoli. Ah, está bien. Está chévere eso. Algo simple, sencillo y que cae suave al estómago, bien. Muy bien, muy bien. Después te comes el chujá. Buenos días, Zoe. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Muy bien. Qué bueno. Papá. ¿Qué pasó? Aquí pasó algo. ¿Qué pasó? Huellas de gato. Huellas de gato. Ay, yo no sé si la cámara podrá captarlo, pero mira, sí. Parece que habrá pasado aquí, Zoe. Y acá también sigue. Parece que nos visitó un gatito por la noche, mira. Se trepó a la guagua y deja ver por dónde sigue la huella, Zoe. Por aquí. Sigue por ahí Y se iba a trepar para la caseta. y al parecer subió por aquí y luego pasó por aquí también. Parece que se quería comer a Zoe. Yo creo que te quería comer, Zoe. Pero nada, mira, gracias a Dios, nosotros cuando nos acostamos guardamos todo acá adentro, inclusive la basura se queda adentro. Bueno, aquí vamos a explorar. A ver qué hay. Ok. Hay que pasar por aquí. Seguimos caminando río arriba a ver qué encontramos. Es que estamos buscando unas cascadas que hay río arriba. Al parecer es allá arriba. Pero falta un poquito más de camino y no sé si vamos a llegar. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos. Mira qué hermosura y está lloviendo. Pues así la estamos pasando en esta finca.
De verdad está muy bonito el lugar. Tiene mucha sombra, el río está espectacular, el agua súper chica, bien fría, bien chévere. Pero como hacía calor, pues me metí, pero Zoe no se metió, ¿verdad? No me metí, no. Así que de eso se trata, mi gente, pasarla bien, disfrutar los recursos, aprovechar las oportunidades, estas fincas que están disponibles para todos nosotros, para poder disfrutarlas. Y nada, aquí seguimos compartiendo un rato. Estamos en Yauco, aquí con Steven, el administrador de esta preciosa finca, que tiene unas palabras aquí para nosotros. Bueno, buenos días Jesús, gracias por la oportunidad y por la visita aquí a River Cave. River Cave es una finca privada, estamos ubicados en el barrio Duey de Yauco. Es una finca exclusivamente para hacer camping, overland o como pasadía. Tenemos unas facilidades de área de camping, tenemos un río precioso, tenemos agua, tenemos alumbrado, tenemos columpio, tenemos un fire pit, tenemos unas hamacas. Estás aquí en contacto con lo que es la vegetación. ¿Sí? Y lugar seguro, ideal para los niños, si pueden interactuar con la flora y la fauna. Super. Estamos a la orden. Nos pueden buscar en las redes sociales como River Cave, en Facebook. Todo es por reservación. Se reserva y le separamos un espacio aquí en River Cave, en Yauco. Una cosa importante es que aunque el acceso es 4x4, él te tiene, ¿verdad?, el beneficio de... Sí, comenzamos ahora con el servicio de transporte a todas esas personas que no tienen vehículo 4x4. Tenemos un lugar donde dejar el vehículo que se queda fuera de la finca, un lugar seguro con cámaras de video, y nosotros le brindamos la transportación aquí a la finca por un costo adicional. Así que no hay excusa, tienen que venir aquí a Yauco. Seguro que sí, vivir la experiencia, que es lo más importante. Eso es así, seguimos aquí. Kite, y la verdad nos sorprendió. A sus suscriptores, saludos y gracias por el apoyo. Seguimos. Estamos vertidos en el bosque.